Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Boleto de Ida. Y para aquellos que no me conocen, mi nombre es Ida y soy una migrante en situación administrativa irregular aquí dentro del territorio español, y me dedico a generar contenido para inmigrantes tanto aquí en YouTube como en el resto de redes sociales. Puedes conseguirme en Facebook como Boleto de Ida y en Twitter e Instagram como @boletoida. El día de hoy vamos a estar hablando sobre algo que ocurrió en el Senado y de lo que se ha hecho bastante revuelo en redes sociales y medios de comunicación, y fue la intervención que hizo el ministro con respecto a la pregunta sobre la regularización que le hizo el partido Esquerra Republicana. Para entrar y poderles comentar mi opinión y todo el análisis que he llevado a cabo sobre esto, iniciemos con el video. Pregunta del senador Picornell Grenzna. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ustedes empezaron esta crisis con dos grandes titulares. En primer lugar, empezaron diciendo que este virus lo íbamos a parar todos juntos, unidos. Y además también dijeron que no iban a dejar a nadie atrás. Nuestro grupo parlamentario, desde Esquerra Republicana, creemos que si de verdad se creen estos titulares, deberían poner en marcha un plan urgente para regularizar todos los migrantes del Estado español. Aquí y en todo el mundo, no tener papeles implica no tener derechos, señor ministro. Esto es especialmente grave en estos momentos, lo es siempre, pero en estos momentos quizá lo sea más con esta situación de la pandemia sanitaria de la COVID-19. Si no tienes papeles, no puedes trabajar, no puedes acceder a un sueldo digno, una vivienda digna y un largo etcétera. Y esto evidentemente lleva a una marginalidad social, a una exclusión crónica que yo creo que debemos evitar con todos los medios que sean necesarios. Pero se produce una paradoja. Estos migrantes no pueden trabajar, pero lo hacen. Y lo hacen con estos trabajos que nadie quiere hacer, por ejemplo, vinculados al sector agrícola o al sector asistencial. Mire, hace unas semanas, de la mano de los senadores de este grupo parlamentario, Robert Massi y Ana Surra, presentamos una proposición para la regularización de todos estos migrantes. Y quiero subrayar todos, porque, señor ministro, nosotros no queremos ser paternalistas y aprovecharnos del trabajo que hacen algunos que hoy quizá nos puedan interesar. Creo que debemos afrontar la problemática desde una totalidad, desde una globalidad. Por lo tanto, señor ministro, le preguntamos si va a ignorar o va a hacer caso a una petición de casi 1 millar de organizaciones de todo el Estado que están pidiendo esta solución para estos migrantes del Estado. Gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor ministro. Comparto con ustedes la preocupación que generan la situación de irregularidad de los inmigrantes, pero también tiene que entender el marco europeo en el que nos desenvolvemos y lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, y lo que ha hecho Portugal o lo que ha hecho Italia, y si eso es extrapolable aquí o no, en qué condiciones. El marco europeo del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo de 2008 no permite regularizaciones generalizadas en el ámbito de la Unión Europea, y no lo ha hecho nadie. Y este es un primer punto de partida y conviene que tengamos todos claro, porque es el marco en el que nosotros nos desenvolvemos, y el principio de solidaridad y de cooperación entre los países europeos en este ámbito no puede romperse, y no lo está rompiendo nadie. Hay situaciones excepcionales en las cuales se pueden buscar vías como la que han utilizado el caso de Portugal, pero no es comparable con la nuestra, porque en Portugal, a diferencia de en España, los inmigrantes en situación de irregularidad no tienen acceso a la sanidad. Aquí sí. Y lo que ha hecho Portugal es, de una forma muy tasada y en un determinado ámbito temporal, lo que ha hecho Portugal es posibilitar que los inmigrantes que estén allí tengan acceso a la sanidad portuguesa. Y eso entra dentro de las condiciones especiales que se entienden dentro del Pacto Europeo. En el caso italiano es una regularización que también está contemplado en el ámbito europeo por razones específicas y concretas socioeconómicas. Lo que están permitiendo es entrar en terreno, en el área, debido al confinamiento y la situación que se ha producido en el campo en determinadas cosechas en Italia, y por un tiempo limitado, la entrada de temporeros para trabajar en determinadas faenas del campo. Eso es algo que en nuestro caso, que en el caso español hemos examinado, y no se dan las circunstancias, que requieran esa situación, porque, digamos, con los
trabajadores en el campo que hay disponibles, los temporeros que vienen del resto de la Unión Europea o lo que hemos hecho antes con los jóvenes entre 18 y 21 años, estamos dando respuesta a esta situación. Por lo tanto, no se dan las circunstancias excepcionales que han podido concurrir en el caso de Portugal y en el caso de Italia. Pero hay que entender esto, la casuística en la que uno puede y el marco en el que uno se desenvuelve en este tipo de circunstancias. Gracias de nuevo. Para nosotros esta sí que es una situación excepcional, ministro, y sabe usted que se puede dar la situación de que algunos migrantes tengan miedo para moverse, para acceder, por ejemplo, al sistema sanitario universal. Por lo tanto, entendemos que sí que es una situación excepcional y debemos dar respuesta a esta situación. Nosotros, deje que insista, para nosotros esta propuesta es una propuesta urgente y seguramente humanitaria. De hecho, su ministerio también es de inclusión y, por lo tanto, esta inclusión es absolutamente necesaria para toda la sociedad, no para la sociedad que somos de primera clase y no para los que son de segunda clase. Deje que lo diga así. Insisto, es una cuestión urgente, humanitaria, necesaria y justa. Y deje que me haga mía unas palabras de la gente de Casa Nostra, Casa Vostra, que dicen que no existen situaciones injustas. Lo que existen son decisiones políticas. Y termino, señora presidenta. Nosotros lo que le pedimos es que haga lo que sea necesario para que puedan dar papeles a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración. Es decir, estando completamente en sintonía con lo que usted plantea, vamos a seguir explorando todas las vías y le voy a recordar dos. Una es lo que estamos haciendo y veremos si podemos hacer algo más. A nivel individual, la Secretaria de Estado de Migraciones está en las capacidades que le otorga la disposición transitoria 1.4 del reglamento de estantería, está ella personalmente regularizando situaciones muy específicas y lo está haciendo a buen ritmo, al ritmo al que se puede hacer por esta vía a nivel individual. Y después, todas las situaciones de irregularidad sobrevenida que pueden haber surgido de la crisis las estamos postergando y permitiendo situaciones de transitoriedad. Señor ministro, su tiempo ha terminado. Sí, he terminado. Simplemente, mañana en el Boletín Oficial del Estado aparece una orden firmada por el ministro de Sanidad, acaba de llegar, en el cual abordamos algunos de los problemas que usted plantea. Gracias, señor ministro. Efectivamente existe un pacto europeo sobre inmigración y asilo, acordado en el 2008, y les voy a dejar el enlace del mismo para aquellos que quieran revisarlo acá abajo. En este se decidió, como primer punto, que el Consejo Europeo debía limitarse a regularizaciones caso por caso y no generales, en el marco de las legislaciones nacionales de cada país, y por motivos humanitarios y económicos. Sin embargo, dentro de las legislaciones españolas, sí que existen herramientas para llevar a cabo la regularización, ya sea porque el reglamento de la Ley Orgánica sobre los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social contempla en su artículo 127 autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales de colaboración con autoridades públicas, razones de seguridad nacional o de interés público, o ya sea por aquello que nos hablaba el doctor Guillermo Cerdeira en Panorama Migratorio, que para aquellos que no han visto ese programa que llevamos a cabo muy interesante, se los voy a dejar por aquí. Y él nos mencionaba un estudio jurídico que llevó a cabo donde se contempla la posibilidad de otorgar la nacionalidad por carta de naturaleza a extranjeros que han sido víctimas de la situación actual, algo que está encajado a la perfección en el Código Civil español y que cuenta con múltiples referencias a lo largo de la historia de este país. O ya sea porque entre un proyecto de ley en el Congreso de la mano de las fuerzas políticas y las organizaciones, o que esté impulsado por la recolección de firmas que hemos estado llevando a cabo. Escenarios para que se lleve a cabo una regularización o para que se derogue la ley de extranjería existen, y los países europeos tienen toda la potestad, autonomía y espacio para tomar estas decisiones, y aún más cuando se enfrentan a circunstancias excepcionales. ¿Puede ser algo más excepcional que la pandemia que estamos atravesando y el cómo la misma ha cambiado nuestras dinámicas sociales y económicas? Sé que estos escenarios se siguen contemplando, sé que las fuerzas políticas están trabajando en esto, sé que organizaciones están trabajando en esto, con el objetivo de que aquellos que no tenemos valor para el sistema comencemos a tenerlo. Cuando vi al ministro excusarse sobre la posibilidad de llevar a cabo una regularización, o cuando vi al presidente eludir de igual forma a una
una pregunta que le hacían en una rueda de prensa sobre este tema, vino a mí aquello que nos enseñaba el profesor Albert Mora en Panorama Migratorio. Y es que el racismo se está normalizando, se está banalizando, está entrando en nuestros gobiernos, en nuestras instituciones y está condicionando políticas públicas y generando que fuerzas políticas progresistas no quieran asumir medidas a favor de la inmigración por miedo a perder votos. El racismo se está convirtiendo en un medio para ganar votos y el ministro y el presidente no los están dejando ver. El doctor Albert Mora también nos hablaba de esos estigmas que atravesamos como inmigrantes. El hecho de ser vistos como el otro de forma permanente, constante, como aquel que no es de aquí, aquel que es diferente, aquel que es distinto, aquel que no importa cuántos años lleve en este país, nunca pertenecerá a los que son de aquí. Y eso es un problema muy profundo que tienen nuestras sociedades. Porque no solo ocurre en España, nosotros no somos diferentes a ti. Nosotros estamos ahí trabajando y aportando entre ustedes y ni siquiera nos ven. Y en ocasiones ni siquiera notan que no somos de acá. Que quizás cuando llegas a casa y escuchas discursos en la tele que nos deshumanizan o miras en las redes sociales cómo nos atacan, no sabes que quizás quien te acompaña en el trabajo, tu compañero, tu compañera, o quien colabora en la educación de tus hijos en el colegio, o quien escribe esos artículos que tanto te gustan en el periódico, o quienes emprenden y abren ese bar, esa panadería, ese local donde vas a consumir y te sientes como en casa, o quienes están en los laboratorios y en los centros sanitarios haciéndole frente a esta crisis, o quienes recogen la cosecha de aquello que está sobre tu mesa, también son inmigrantes. Inmigrantes que no te están estorbando, que no te están quitando el trabajo, inmigrantes que no están corrompiendo tu sociedad, ni te están arrebatando tus valores, porque nosotros somos parte de las soluciones. Y ni hablar de los medios de comunicación, que nos mencionaba la profesora Cecilia Estrada también en Panorama Migratorio. El cómo estos manejaban, empleaban narrativas que no aportaban a sensibilizar con el tema de la inmigración. Han mejorado a lo largo de los años, pero aún así realmente se están llevando a cabo los esfuerzos necesarios para contrarrestar el discurso de quienes nos atacan. Ella misma nos indicaba que los medios de comunicación retratan al inmigrante bajo un sesgo ideológico muy importante. Y eso que ellos reflejan no deja de ser un espejo de la sociedad de la cual formamos parte. Y nos decía que esa información que se maneja en los medios sobre personas en riesgo de exclusión social, víctimas de trata, inmigrantes, refugiados, es decir, grupos realmente vulnerables, debe ser tratada con tacto y cercanía. Y los medios de comunicación en este país y en muchos otros durante muchos años, y en algunos sigue ocurriendo, comunican y han comunicado sobre nosotros como si fuéramos objetos y nos hablan de nosotros como personas con sueños, con futuro, con historia. ¿Dónde está la información veraz de los medios de comunicación que solo muestran una parte de la realidad? ¿Dónde están las personas que se detienen a pensar que quizás no han sido educados para poner en duda la información que están consumiendo? ¿Dónde está el pensamiento crítico de aquellos que forman parte de esta sociedad? ¿Por qué mantener el sesgo conservador con temas tan delicados como esto? ¿Por qué deshumanizar temas sociales solo por mover emociones? ¿En serio las dinámicas de nuestras sociedades seguirán funcionando de esta manera? Nos asocian con oleadas, con entradas masivas que no pueden ser más irreales, porque cuando vas a la web del Ministerio de Interior y contrastas la cantidad de personas que ingresaron a territorio español, no son números ni cercanos a aquello que les quieren hacer creer. Es más, son números que, de acuerdo a muchos economistas, ayudan a solventar el envejecimiento de la sociedad española, que no es secreto para nadie que aquí hay más defunciones que nacimientos. Y eso en unos años será un problema muy serio para su economía. Hasta el Defensor del Pueblo llevó a cabo un informe donde lo explica. Solo se está generando que la sociedad se divida y se piense en nosotros, los inmigrantes, como una catástrofe. Los medios reproducen los mensajes de los discursos políticos que nos usan como armas arrojadizas, como bien lo decía la doctora Cecilia Estrada. ¿Y quién regula esto? ¿Por qué no se controla? ¿Realmente creen que esto es sostenible con el tiempo? Yo no lo creo. Incubar el miedo, el odio y la intolerancia hacia nosotros solo va a acentuar conflictos en esta sociedad. El inmigrante no es un objeto y no simboliza caos o un problema. Somos
personas, igual que ustedes, que merecemos ser abordados con humanidad. Si se siguen fomentando las ideas de que las personas deben protegerse de nosotros, porque atacamos a sus sistemas, porque ponemos en riesgo su bienestar, solo se fomentará mayor desigualdad social, que traerá consigo que no solo aquellos que menos tienen deban incluso buscar formas no lícitas para intentar vivir dignamente, sino que aquellos que avalan el racismo y la xenofobia provoquen también delitos de odio motivados por estos prejuicios. El racismo con el que se nos ataca juega con las emociones de las personas, haciéndoles creer que deben defenderse de nosotros y que somos el enemigo. Contrarrestar a esos grupos políticos y sociales que refuerzan estas ideas de racismo y de xenofobia en la población no es tarea de uno ni de dos. En este tablero entramos todos: las fuerzas políticas, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, los medios de comunicación, la academia y nosotros, por supuesto, a quienes nos han acostumbrado a creer que somos diferentes. Si esto no se contrarresta, ellos van a coger más fuerza y la segregación social y los discursos de odio e intolerancia se van a acentuar y calarán aún más en nuestras políticas públicas. Y veremos cómo más actores políticos que forman parte de nuestras instituciones y gobiernos reforzarán aún más los ataques hacia nosotros o preferirán mirar hacia otro lado, como bien nos está enseñando en estos momentos el gobierno. Las ideas de odio hacia el que parece diferente ya han generado muchos estragos en nuestra especie. ¿Necesitamos de verdad aún más de esto? ¿Necesitamos definir ciudadanos de primera y superiores con ciudadanos de segunda e inferiores? Esas ideas desataron la Segunda Guerra Mundial. Esas ideas llevaron a España a una guerra civil. Esas ideas han politizado a muchos países a lo largo de la historia. Y ya todos sabemos cómo termina eso.